Hola, qué bueno que nos acompañan para esta nueva exploración de ideas. Hoy vamos a sumergirnos en algo que nos toca a todos. ¿Cómo podemos analizar la información de manera más crítica? Sobre todo, cuando se trata de historia o de temas sociales que a veces son complejos, ¿no? Estuvimos revisando materiales muy variados para esta charla, desde guías con, digamos, herramientas de análisis, hasta discusiones sobre cómo distinguimos lo que creemos saber de lo que sí tiene fundamento. Ok, pues vamos a desempacar esto, a ver qué onda. La idea es que juntos exploremos cómo podemos enfrentarnos a distintos tipos de textos, principalmente los que hablan del pasado, para entender no solo qué dicen, sino, pues, por qué lo dicen de esa manera. Queremos afinar nuestra capacidad para identificar diferentes miradas sobre un mismo hecho, y también reconocer la intención que hay detrás de las palabras. Vamos a platicar también sobre esa diferencia que es clave entre el conocimiento que surge de la experiencia diaria, del día a día, y el que se construye con métodos científicos. ¿Y por qué es vital saber, argumentar nuestras ideas? Buscamos, en pocas palabras, pulir nuestras herramientas para interpretar el mundo. Totalmente. Es que vivimos inundados de información, de opiniones, de datos, por todos lados. Aprender a navegar en ese mar, a ser lectores y escuchas más críticos, más reflexivos, pues es casi una habilidad de supervivencia intelectual hoy en día, ¿no crees? Ya no basta con acumular información. Lo importante es entender cómo se genera, desde dónde se habla y qué intereses puede haber detrás. El objetivo, al final, es construir un criterio propio, pero bien cimentado. Exacto. Y bueno, arranquemos con la historia. A veces uno se pregunta, ¿para qué dedicarle tanto tiempo a lo que ya pasó? Pero es que, como señalan varios de los materiales que revisamos, mirar atrás es clave para entender dónde estamos parados hoy, y también para ver cómo podemos participar mejor en lo que viene. Claro. La historia no es un álbum de fotos viejas y ya. Es más bien como un hilo invisible que conecta el ayer con el hoy, y nos da pistas sobre el mañana. Nos da perspectiva. Justo ahí está el meollo del asunto, ¿no? Porque un hecho histórico, como tal, no es una foto perfecta del pasado. Los textos lo describen más bien como una reconstrucción, casi como armar un rompecabezas. Sí, uno al que siempre le faltarán piezas. Lo que leemos como historia es en realidad la interpretación que hace el historiador, o la historiadora, claro, a partir de las fuentes que encontró, de las pistas que tiene. Y esa reconstrucción, pues, por definición es parcial. O sea, depende de qué piezas encontró y cómo decidió encajarlas. Y para intentar esa reconstrucción, para entender cómo la hizo alguien más, necesitamos ciertas herramientas, ciertas claves. Una fundamental, que resaltan los materiales, es identificar la intención comunicativa del texto. Ajá. O sea, ¿qué busca principalmente quien escribe? ¿Quiere solo informar sobre un suceso? ¿Explicar un concepto complejo? ¿O tal vez contar una historia con personajes y acciones? ¿Describir cómo era un lugar o una época? ¿O su meta principal es convencernos de una postura específica, argumentar a favor de algo? Claro. Darnos cuenta de esto es como encontrar la llave correcta para entrar al texto, ¿no? Y junto con la intención, es indispensable analizar el contexto sociohistórico y cultural. Es que si no, es como tratar de entender una conversación escuchando solo una frase suelta. Necesitamos el panorama completo. O sea, ¿en qué época se escribió esto? ¿Quién tenía el poder? ¿Cómo estaba la economía? ¿Qué ideas o debates eran importantes entonces? Y muy relevante, ¿desde qué lugar social o ideológico está escribiendo el autor o autora? Fíjate, no es lo mismo leer un relato de la conquista escrito por un soldado español del siglo XVI que uno escrito por un indígena de la misma época o por un historiador del siglo XXI. El contexto lo es casi todo para descifrar el sentido profundo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Te lo juro, porque el lenguaje, las palabras que usamos, nunca es inocente. Nunca. Las palabras que se eligen para contar algo nos dicen muchísimo sobre la perspectiva de quien habla o escribe. Totalmente. El ejemplo clásico que se mencionaba, y que es muy claro, es el de la llegada de los europeos a América. Hablamos de descubrimiento, o de encuentro de dos mundos, quizás colonización, o de plano invasión. Cada uno tiene su carga.
Claro, cada término carga una visión del mundo, una valoración distinta de los hechos. Ser críticos implica estar atentos a esas elecciones de palabras. Precisamente. Y eso nos lleva directo a reconocer que sobre un mismo acontecimiento histórico, pues casi siempre vamos a encontrar múltiples versiones, no una sola. Pensemos en eventos más recientes, no sé, como la caída del muro de Berlín, o momentos clave de nuestra propia historia en México, como las elecciones del 2000, por ejemplo. No existe una única verdad histórica, así, monolítica, sino diferentes relatos. Relatos construidos desde distintas miradas y a veces con distintos intereses. Parte de desarrollar un pensamiento crítico, que es uno de los aprendizajes esperados, ¿no? Es poder identificar esas diferentes posturas, ver quiénes son los actores principales en cada versión, qué acciones se les atribuyen y cómo se reconstruye el pasado para a veces justificar una visión particular del presente. Hay que estar muy atentos a eso. Y ojo, porque a veces la información no solo viene en palabras escritas. Dentro de los textos históricos o sociales, es súper común encontrar datos presentados visualmente. Ah, claro, las gráficas, las tablas. Exacto. Tablas con números, gráficas de barras o de pastel, líneas de tiempo. También hay que aprender a leer estos elementos. No basta con verlos por encimita, hay que analizar su estructura. ¿Qué dice el título? ¿Cómo están organizados los datos? ¿Qué representan los ejes o las columnas? Y algo crucial, que a veces se nos pasa. ¿De dónde salió esa información? ¿Cuál es la fuente? Así es. Son maneras distintas, a veces muy poderosas de comunicar conocimiento. Y también, ojo, pueden tener su propia carga interpretativa. Y todo esto, fíjate, aterriza en una tensión que es constante en el estudio del pasado y que los materiales señalan bien. Me refiero a la relación entre subjetividad y objetividad. A ver, seamos claros. El historiador, la historiadora, es una persona, con sus ideas, su formación, su propia historia de vida. Es imposible ser un observador totalmente neutral, como si fueras una cámara de video grabando. Siempre hay una perspectiva. Esa es la subjetividad inevitable. Claro, no somos máquinas. Exacto, pero al mismo tiempo, la disciplina histórica aspira a la objetividad en el sentido de basar sus interpretaciones en evidencia, en el análisis riguroso de las fuentes disponibles, en métodos compartidos por la comunidad académica. No se trata de inventar o de opinar sin fundamento. Lo fascinante aquí es, bueno, a mí me parece fascinante, cómo los historiadores navegan esa tensión, cómo equilibran su propia mirada con el rigor del método y las pruebas. Reconocer esa subjetividad inherente es quizás el primer paso para leer historia y cualquier información, en realidad, con ojos más críticos. Y esta idea de analizar críticamente no solo aplica a la historia, ¿verdad? Nos lleva a pensar en cómo conocemos las cosas en general. Los materiales que revisamos hacían una distinción muy interesante entre ese saber cotidiano, casi intuitivo, que llamamos conocimiento espontáneo o de sentido común, y por otro lado, el conocimiento científico. Entender esta diferencia es oro molido para evaluar la información que nos llega todos los días. Claro, el saber cotidiano, ese que agarramos de la experiencia directa, ¿no? De lo que nos dicen en casa, de lo que observamos sin mucho análisis. Los textos lo describen como un conocimiento que, pues, no suele estar muy organizado. A veces es vago o hasta contradictorio. Y lo más importante, tendemos a aceptarlo sin ponerlo mucho a prueba, sin cuestionarlo. Sí, como que así son las cosas. Ándale, como las ideas que salieron en las discusiones del foro, ¿te acuerdas? Sobre si el frío por sí solo causa dolor de cabeza, o si el estrés es la causa directa del cáncer. Son creencias muy extendidas, que pueden tener algo de verdad o no, pero que generalmente no han pasado por un proceso de verificación sistemática, científica. El conocimiento científico, en cambio, juega con otras reglas. Busca ser organizado, lo más preciso posible en su lenguaje, fundamenta sus afirmaciones en evidencia obtenida a través de la observación, la experimentación, y, esto es crucial, sigue un método. Una serie de pasos más o menos establecidos para poner a prueba sus ideas, y para asegurarse de que no son solo ocurrencias, ¿sabes? Sí, que no es nomás porque sí. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general,
La ciencia no aparece de la nada. Como explicaba Popper, un filósofo de la ciencia citado en los materiales, la ciencia muchas veces parte del sentido común, de esas intuiciones o preguntas iniciales, pero luego le aplica la crítica racional, lo cuestiona, lo desmenuza, busca pruebas, intenta refutarlo. Es un proceso de ir más allá de la primera impresión. El ejemplo de Copérnico es perfecto, ¿no? Clásico. El sentido común nos decía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, pues lo vemos moverse, pero la ciencia, con observación y cálculo, demostró que era al revés. Tiene todo el sentido. Y la pregunta del millón es, ¿por qué nos debería importar tanto si una creencia es de sentido común o si tiene respaldo científico? En el mismo foro, la gente daba respuestas muy buenas, fíjate. Decían, porque nos ayuda a no cometer errores basados en ideas falsas. Porque nos da más seguridad al tomar decisiones. Imagínate, en temas de salud es vital. Claro. Y porque nos permite entender mejor el mundo y actuar sobre él de forma más efectiva. Exacto. Y ojo, no se trata de decir que el sentido común no sirve para nada o que la ciencia es la única verdad absoluta. Para nada. Ambos tipos de conocimiento tienen su lugar y su valor. El sentido común es fundamental para movernos en la vida diaria. Es nuestro punto de partida. Es lo que nos saca del apuro inmediato. Justo. Pero la ciencia nos ofrece un camino para refinar ese entendimiento, para cuestionar nuestras propias certezas, incluso las más arraigadas, para buscar explicaciones más sólidas y compartidas. Es como tener una brújula, el sentido común, y luego aprender a usar un GPS, la ciencia, para navegar con mayor precisión. Uno no elimina al otro, pero lo complementa y lo corrige. Este proceso de revisar la fundamentación de nuestras creencias, de ver si tienen bases, es, de hecho, uno de los aprendizajes clave que se buscan con todo esto. Vale, suena muy bien en teoría, pero ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? ¿Cómo le hacemos para aplicar este músculo crítico? Una herramienta muy potente que se menciona es el análisis del discurso. Sí. Que no es solo leer lo que dice un texto, sino como que rascar un poco más y preguntarnos, ¿qué ideas no dichas, qué ideología, qué visión del mundo está sosteniendo este mensaje? ¿Qué hay debajo? Claro, ¿qué hay detrás? Exacto. ¿Está defendiendo el orden establecido? ¿Una postura, digamos, ortodoxa? ¿Refleja la visión dominante, la oficial? ¿O es una voz crítica que cuestiona el sistema desde dentro o incluso busca cambiarlo radicalmente? Una postura de oposición. Analizar el discurso es como ponerse unos lentes especiales para ver las intenciones y los supuestos ocultos. Y esto conecta de manera muy directa con un pilar de cualquier trabajo serio de conocimiento, la integridad académica y la necesidad de citar las fuentes. A veces parece una formalidad, ¿no? Una regla medio molesta. Sí, la lata de las referencias. Pero es mucho más que eso. Citar bien es, primero, ser honestos intelectualmente, dar crédito a quienes nos aportaron ideas o datos. Es permitir que otras personas puedan ir a las fuentes originales a verificar o a profundizar. Y claro, es la forma de evitar el plagio, que es básicamente robar el trabajo ajeno. Incluso los detalles importan. Se mencionaba cómo las normas de citación adaptadas de Prepa en línea C, por ejemplo, buscan usar nombres completos para dar visibilidad por igual a autores y autoras, o promueven un lenguaje que no excluya a nadie. Órale. Son pequeños gestos, pero reflejan un compromiso ético con el conocimiento. Otra perspectiva muy enriquecedora es pensar en cómo distintas ciencias sociales pueden mirar un mismo problema, un mismo fenómeno, pero desde ángulos diferentes. Cada una con sus propias preguntas, sus métodos, su lupa particular, digamos. Ajá, su enfoque. Se ponía el ejemplo del cáncer en una de las rúbricas de evaluación. La medicina lo ve como una enfermedad biológica, claro. Eso es obvio. Pero la sociología puede preguntar, ¿cómo afecta de manera distinta a diferentes clases sociales o géneros? Claro, no es lo mismo para todos. La economía puede analizar los costos del tratamiento o el impacto en la productividad. La historia puede rastrear cómo ha cambiado la percepción social de la enfermedad a lo largo del tiempo. Cada disciplina nos da una pieza distinta del rompecabezas, y la imagen completa solo se arma juntando esas diversas miradas. Lo cual, a su vez, nos regresa a nosotros mismos, porque si reconocemos que hay múltiples perspectivas y que el conocimiento se construye, entonces también tenemos que evaluar nuestras propias creencias.
Es otro de los aprendizajes esperados importantes. Enfrentarnos al espejo, digamos. Ándale, es así verás que tonemos sobre temas complejos, como el mismo cáncer. ¿De dónde vienen? ¿Son resultado de una reflexión informada, de buscar evidencia? ¿O son más bien ecos del sentido común, de miedos populares, de información no verificada que vimos por ahí? Este ejercicio de autoexamen, de preguntarnos si nuestras creencias tienen fundamento para considerarse conocimiento, es quizás el paso más difícil, pero también el más necesario del pensamiento crítico. Es cuestionarnos a nosotros mismos. Y bueno, para que no sintamos que nos avientan al ruedo sin capote, como dicen, también existen estrategias de estudio concretas, técnicas que nos pueden ayudar en todo este proceso. Herramientas prácticas. Exacto. No son recetas mágicas, pero sí técnicas probadas para analizar, sintetizar y recordar información de manera más efectiva, como saber hacer un buen resumen, que no solo copie, sino que critique, elaborar mapas conceptuales para ver las relaciones entre ideas, identificar la tesis central de un texto, comparar diferentes fuentes. Sí, cosas muy útiles. Son como las herramientas en la caja de un buen carpintero. Nos facilitan el trabajo de construir nuestro propio entendimiento. Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que la gran conclusión es que hoy ser una persona informada y con criterio exige mucho más que solo consumir pasivamente noticias o leer lo que nos ponen enfrente. Demanda una actitud activa. Sí, totalmente activa. La de analizar de dónde viene la información, cuál es su contexto, qué intenciones puede haber detrás, qué posturas se están presentando. Implica saber distinguir entre una creencia popular y un hecho respaldado por evidencia. Y también requiere la honestidad de reconocer de dónde tomamos nuestras ideas, citando nuestras fuentes. Así es. En resumen, se trata de cultivar y practicar un pensamiento crítico de forma constante, casi como un hábito mental. Ponerse las pilas con eso. Exactamente. Y es un camino, no un destino. Nadie termina de desarrollar su pensamiento crítico. Nunca. Es un proceso continuo de aprender cosas nuevas, de hacer preguntas, de dudar incluso de lo que creíamos saber, de estar dispuestos a corregirnos. Requiere curiosidad para explorar, humildad para aceptar que no lo sabemos todo y rigor para buscar respuestas que vayan más allá de la opinión fácil o de lo primero que se nos ocurre. Y como siempre, nos gusta cerrar dejándoles una idea para masticar, para que se la lleven. Pensando en cómo se genera y circula la información hoy, con la velocidad de las redes sociales, la fragmentación de los relatos personales, la desinformación deliberada que anda por ahí, ¿cómo imaginan que será el trabajo de los historiadores del futuro cuando intenten reconstruir nuestra época? Buena pregunta. ¿Tener tantísimas voces y datos hará más fácil la tarea? ¿O será exponencialmente más complicado separar el grano de la paja, discernir las múltiples verdades y encontrar un sentido coherente? O si retomamos la distinción entre conocimiento científico y sentido común. ¿Cómo podemos, cada uno en nuestra vida cotidiana, encontrar un mejor equilibrio? ¿Cómo integrar más el pensamiento basado en evidencia en nuestras decisiones importantes, de salud, de finanzas, de lo que sea? Sin por eso anular el valor que también pueden tener la experiencia personal, la intuición o ese sentido común que nos ayuda a navegar el día a día. Esto plantea una pregunta importante, ¿no? Sobre cómo armonizar la razón y la experiencia en un mundo tan complejo como el nuestro. Una buena tarea para llevarse y seguir reflexionando cada quien. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo. Hasta la próxima.